del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 19 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, también nos acompaña María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. La preocupación del mundo con relación a Venezuela continúa sin duda alguna y quedaba en evidencia luego de este encuentro de presidentes del Mercosur. Es una información que destaca, por cierto, el diario El Nacional en su portada el día de hoy. Da cuenta justamente acerca del llamado de los países del Mercosur con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos, entre otras cosas, destacaban la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, a pesar de que el gobierno venezolano lo niegue. También destacan los periódicos lo que está ocurriendo en materia económica, de esto vamos a hablar ampliamente. Y bueno, lo que podría ser una oferta engañosa, y esto ya tiene que ver con el plan Chamba Juvenil. Denuncian que el gobierno explota a trabajadores del plan Chamba Juvenil, bueno, en un régimen, según esta denuncia, de semiesclavitud. Sindicalistas afirmaron que los jóvenes barren calles y limpian plazas, pero no tienen contrato y cobran menos del salario mínimo o reciben una caja de comida. A propósito de este tema del telón de fondo de la crisis y la situación económica, vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy, y es que llama poderosamente la atención el triángulo económico que perfila lo que está pasando en Venezuela. A propósito de PDVSA, una de las aristas de este triángulo, las agencias de noticias hablan de el comienzo de un proceso de importación de crudo desde este mes para mejorar la operación. Las refinerías funcionan a 1/3 de su capacidad. De esto vamos a hablar. Hay que unir a esta situación los casos de corrupción que trascienden a nuestras fronteras. Escuchaban ustedes justo la denuncia del país de España sobre este responsable de seguridad de la industria, que bueno, le dio el sueldo en la industria, en PDVSA, para comprar una quinta, una casa de más de 2 millones de euros, como daba cuenta el diario El País de España. Un juez congeló los bienes en España de Rafael Reiter, ex jefe de seguridad de la petrolera, que llevó $800.000 del chavismo a los Kirchner, y le dio su trabajo para comprar una casa en Barcelona, en una acomodada urbanización de Barcelona, por el orden de los 2 millones de euros. De esto conversaremos también durante la mañana de hoy. Otro de los puntos del triángulo de la economía que tiene que ver con el tipo de cambio, me escuchaban ustedes también, que ya se cotiza a 2.2 millones de bolívares el dólar para las remesas, según el Ejecutivo Nacional. Es la tasa de cambio que han fijado las empresas que el gobierno permitió captar estos recursos. De esto hablaremos, que dista mucho, por cierto, del DICON, que está por encima de los 90.000 bolívares por euro. Conversaremos con nuestro invitado en la mañana de hoy también acerca de este tema. Y finalmente, la última arista de este triángulo tiene que ver con el colapso económico y el cierre de empresas en nuestro país. Se estiman que 44 empresas transnacionales han cerrado en los últimos días. 1.000 en total podrían cerrar sus puertas este año, según Fedecámaras. Hablamos de 1.000 empresas, industrias en Venezuela. Para conversar acerca de estos temas, saludamos de inmediato en la línea telefónica al diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional. Él es segundo vicepresidente del Parlamento, dirigente de Primero Justicia por el Estado Lara. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Y Bien. por supuesto, buenos días para todos los radioescuchas. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Iniciaría la conversación a partir del tema de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y la hiperinflación. Ustedes hacen seguimiento a esta situación, calculaban que para el mes pasado la hiperinflación ya superaba 24.000%, usted me corregirá si me equivoco, de mayo de 2017 a mayo de 2018, y como escuchaba usted, el tipo de cambio para captar las remesas ya está en 2.2 millones de bolívares por dólar, tasa oficial. ¿Qué puede comentarnos? Sí, efectivamente Venezuela en el mes de mayo pasado registró la inflación más alta de toda su historia republicana y una de las más altas que la historia del mundo recoge. Estamos hablando de una inflación solo en el mes de mayo de 110.2%. Es decir, esa es la inflación más alta que las que todas las economías del mundo, si las sumas, pueden registrar. Esto produce ya una inflación acumulada de marzo a marzo de más de 24.000% y proyecta una inflación anualizada para el año 2018 cercana a los 160.000%. Esto sería una cifra sin precedentes y lamentablemente esta proyección para nosotros, al no haber ningún tipo de anuncio oficial que permita corregir todos estos desequilibrios económicos que actualmente se viven en Venezuela, pareciera ser que es una proyección cierta, que lamentablemente los venezolanos tendríamos que estar sometidos a una inflación sin precedente a nivel mundial. 160.000%, insisto, podría ser el cierre de la inflación para diciembre del año 2018. Pero yo tengo que preguntarle acerca de este tema de las tasas de cambio oficiales. Nadie sabe el cálculo que utiliza el gobierno, que primero ataca las páginas web que dan cuenta del mercado paralelo de divisas y luego nos informa que para las remesas ya el tipo de cambio ascendió a 2.2 millones de bolívares por dólar, muy distante de la tasa DICOM, que es la que establece para comprar divisas oficiales en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, yo creo que este es el reconocimiento del gobierno de una realidad, que no se trata de que una página o un indicador que se publique es la que fija el precio del tipo de cambio, sino que la realidad en el mercado venezolano, ante la escasez de divisas y la necesidad de muchos venezolanos de poder importar la materia prima y los implementos necesarios para la producción, ha llevado que el mercado paralelo esté por encima de 2.500.000 bolívares por dólar. Y el reconocimiento que hoy hace la página del Banco Central Today es que prácticamente equipara el tipo de cambio para la liquidación de remesas a través de las casas de cambio a ese tipo de cambio paralelo. 2.200.000, una cifra muy cercana a las que publican muchas de estas páginas que tanto han denunciado, que buscan, lo que muestran es un esfuerzo desesperado del gobierno de hacerse de divisas que muchos venezolanos le están mandando a sus familiares, de venezolanos que se van del país, mira, sin saber dónde van a vivir, dónde van a comer, si van a comer, porque no llevan ni un solo dólar. Muchos de estos casos lo evidenciamos en Cúcuta recientemente. Muchos venezolanos se van sin un dólar, sin un peso en el bolsillo, no saben dónde van a dormir, a dónde van a llegar, pero van con la esperanza de que puedan conseguir empleo en cualquier otro país y poder mandarle a sus hijos, a sus padres, a sus esposas que las dejan en Venezuela una remesa para tratar de que ellos puedan hacerle frente a los altos costos de la vida que hoy se experimentan en Venezuela. Ante esto no ha habido una respuesta del gobierno, sino la pretensión de aumentar con este mecanismo el control social, es decir, vamos a pagar una cifra cercana al cambio paralelo con la intención de registrar quiénes son los que están recibiendo estas remesas, con la intención de poder seguir ejerciendo el control social que han venido ejerciendo en todos los rubros de la vida nacional.
Ahora, lo cierto es, diputado, que esto tiene un impacto en la economía nacional y más allá de eso, bueno, permanecen los incentivos para este proceso de intermediación, es decir, aquellos que tienen acceso al dólar controlado por encima de 90.000 bolívares y que pueden venderlo ahora vía remesas, no lo sé, por el orden de 2.2 millones de bolívares. Yo quisiera su comentario acerca de este tema en específico, lo que ha hecho el gobierno con esto del control cambiario en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, lamentablemente los que reciben divisas a 90.000 bolívares por dólar es prácticamente el gobierno o personas muy cercanas al gobierno. Así que si se produce este tipo de negocios indebidos de comprar a una tasa de 90.000 y luego vender a una tasa de 2.200.000, lo estaría haciendo es el propio gobierno nacional. Lamentablemente los venezolanos no tienen acceso a ningún tipo de divisas oficiales y esto no es nuevo. Esto ha venido ocurriendo en los últimos 4 años, que solamente son los enchufados y los personeros del gobierno los que tienen acceso a este tipo de divisas. El gobierno, insisto, no ha tomado ninguna medida que busque abatir la inflación, que busque ponerle un freno a ese crecimiento desmedido del tipo de cambio, sino que por el contrario, todas las medidas que toma, lo que ha venido haciendo es agravar aún más la situación de hiperinflación que hoy se vive y de escasez. Allí, recientemente tú y yo hablábamos aquí del del nuevo cono monetario, y te decía que esa no era ninguna solución a la crisis económica, que eso en todo caso lo que podía era facilitar las transacciones económicas, pero que en ningún caso iba a abatir el tipo de cambio, ni iba a abatir la hiperinflación, ni iba a resolver el problema de la escasez. Y te voy a poner un ejemplo. Esa conversación nosotros la tuvimos en el mes de marzo, cuando se hizo el anuncio del nuevo cono monetario. En ese momento, un kilo de carne estaba aproximadamente en 350.000 bolívares el kilo. Es decir, que con el nuevo cono monetario, el billete de mayor denominación, que es el de 500 bolívares, que son actualmente 500.000 bolívares, tú podías comprar casi que 1,5 kilos de carne. Todavía no ha entrado a Venezuela la vigencia del nuevo cono monetario, es decir, los venezolanos no hemos visto la primera pieza de billetes del nuevo cono monetario, y ya el poder adquisitivo de ese papel se perdió. Es decir, con un billete de 500 en marzo, tú hubieses comprado 1,5 kilos de carne. Hoy necesitas casi 10 billetes del nuevo cono de más alta denominación para poder comprar 1 kilo de carne. Así que, lejos de resolver los problemas, las medidas o los anuncios oficiales los que vienen es a seguir agravando la profunda crisis económica que viven los venezolanos. Y pareciera ser que la única intención del gobierno es mantener el control social, seguir jugando con el hambre, con la necesidad, con la pobreza de los venezolanos y, por supuesto, seguir los enchufados y los personeros del gobierno de Nicolás Maduro haciendo los negocios indebidos como el que tú misma acabas de asomar. Ahora, diputado, tengo que preguntarle, porque ciertamente Nicolás Maduro, antes del evento electoral del 20 de mayo, él se comprometió a resolver la crisis económica. Después de esa fecha no han hecho absolutamente nada en esa dirección, es decir, mantienen la política desde hace muchos años, y lo cierto es que el deterioro continúa. Comentamos con usted y con los amigos oyentes, las agencias de noticias dan cuenta de que PDVSA va a empezar a importar crudo desde este mes para mejorar sus operaciones. Estamos hablando de la industria en el país con mayores reservas de petróleo del mundo, una situación que nadie comprende, pero ocurre lo mismo con el sector privado. A diario nos toca hablar del cierre de empresas, es decir, el colapso de la economía continúa, el gobierno no da respuesta, y yo le preguntaría primero su reacción en torno a estos temas, y en segundo lugar, bueno, desde la oposición, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede promover para bueno, hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, la gravedad de esta crisis? Lo escuchamos. Mira, lo primero es que efectivamente el deterioro de la industria petrolera venezolana es terrible. Estamos hablando de una producción por debajo de 1.400.000 barriles. Eso representa menos del 50%
de la producción que tenía la empresa antes de que llegara este gobierno. Estamos hablando de un país, de una empresa que ya tiene más de 3 años, casi 4 años, importando crudo liviano para poder exportar el crudo pesado, porque este gobierno tomó la decisión de acabar, de eliminar con la orimulsión, por cierto, proceso venezolano hecho en Venezuela, y se fue por el procedimiento del licuado, es decir, licuar el petróleo pesado con petróleo liviano y le agreguen otros aditivos como la nafta para poder exportar nuestro principal rubro, que es el pesado y está pesado. Pero hoy estamos hablando de algo mucho más grave, que es que Venezuela y PDVSA tiene casi un mes de incumplimiento en sus despachos, es decir, a muchos clientes que le habían vendido petróleo no les han podido despachar porque la producción nacional no es suficiente. Y a esto le tenés que sumar que las propias refinerías venezolanas están trabajando a muy bajo nivel porque lamentablemente no hay producción suficiente para el proceso de los derivados del petróleo. Y esto va a forzar a PDVSA, como lo acabas de señalar muy bien, a la necesidad de pasar de país exportador a un país importador de petróleo para poder procesar en las refinerías que están instaladas en el país. Ahora, la pregunta es, diputado, ¿qué puede hacer la oposición? ¿Puede hacer algo para hacer frente a esta situación? Es decir, ofrecer una alternativa, una respuesta a nuestro país, tomando en cuenta el deterioro de la situación económica, o no de momento. Mira, lamentablemente la oposición lo que tiene por ahora es el control de la Asamblea Nacional. Desde allí podemos aprobar leyes, desde allí podemos aprobar incluso documentos que señalen cuál es el camino correcto para la economía. Pero el Poder Ejecutivo es el que implementa las leyes y hemos visto cómo esas leyes que hemos venido aprobando, el gobierno sencillamente las desconoce o utiliza la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para declararlas inconstitucionales y no aplicarlas. De hecho, la primera ley que el Parlamento Nacional aprobó fue en el año 2016, en febrero, fue la reforma del Banco Central, y decíamos que era necesario devolverle la autonomía al Banco Central, prohibir o minimizar el financiamiento monetario, que es la principal causa de la inflación, y que con este instrumento íbamos a ponerle un freno a esa pretensión del gobierno de seguir gastando irresponsablemente dineros que no le ingresan y cubrir ese déficit a través del financiamiento monetario, llámese emisión de dinero inorgánico. Lamentablemente esa ley también fue desconocida como todas las que hemos venido produciendo, y el gobierno nacional ha seguido por el rumbo que nos ha llevado a esta crisis. Así que la solución que definitivamente debemos buscar los venezolanos es seguir presionando para que los venezolanos tengamos la oportunidad de ir a un verdadero proceso electoral y podamos cambiar a este gobierno que tanto daño le ha hecho al pueblo de Venezuela. Gracias al diputado Alfonso Marquina por atendernos, acompañarnos estos minutos, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresando opinión y análisis acerca del tema que cerraremos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y lo dicho, Fede Cámaras estima que 44 empresas transnacionales han cerrado las puertas en nuestro país en las últimas semanas. La última probablemente Plum Rose, que anunciaba la necesidad de paralizar sus operaciones en Venezuela, y más aún, probablemente más de 1000 industrias también tendrán que cerrar sus puertas en nuestro país, y las cosas siguen como van. Nos acompaña Carlos Arrazábal vía telefónica, presidente de esta organización. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, saludos a ti y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Iniciaría la conversación a partir de lo que está ocurriendo con el cierre de empresas de todo tipo en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, este no es un fenómeno reciente. Cuando arrancó la presidencia de Chávez, por allá en los años 1998, existían, según el Instituto Nacional de Estadística, un poco más de 400.000 empleadores en el país. Había más de 400.000 empresas. Según las últimas cifras que el mismo INE publicó el año pasado, hasta la última vez que las publicaron, ya estábamos montados sobre unas 280 y tantas mil. Una caída significativa que se ha venido dando en el transcurso de los años y obviamente se ha venido agravando. Ese fenómeno se dio en mayor proporción, curiosamente también, cuando teníamos el mayor boom de precios petroleros en el país, cuando el precio petrolero estaba como en sobre $100 el barril, porque en ese mismo periodo fue cuando se arreció más el ataque de expropiaciones y quitar empresas, quitar fincas, quitar empresas de todo tipo. Ahora, en los últimos 3 años, cuando vamos a las cifras que tú utilizabas, no es en las últimas semanas, en los últimos 3 años, por lo menos están registradas 44 empresas transnacionales que se han ido del país porque han visto que las condiciones no estaban dadas. Y la última encuesta que hizo con Industria para el sector industrial en el primer trimestre, ya de las 12.000 y algo tantas empresas que existían en el año 98 y hoy no estamos llegando a unas 4.000, habían de ahí reportaban 1.000 empresas que veían dificultades, que podían ver en riesgo su operatividad para el resto, para cerrar este año, en vista de que ya estaban trabajando apenas a un 25% de capacidad utilizada, no tienen insumos, no tienen acceso a materia prima, no tienen acceso a divisas de forma legal, y eso dificulta obviamente operar en el país, lo cual sería lamentable. Esta realidad tan difícil, tan complicada, pareciera que es de oídos sordos
al gobierno nacional. El abastecimiento se agrava, la hiperinflación se incrementa, cada vez que se produce menos, obviamente eso tiene un impacto en los costos, se presionan los precios hacia arriba por la falta de productividad, por la falta de producción, y lamentablemente no se observa ningún signo por parte del gobierno nacional para corregir lo que estamos ahorita, y eso, y en el gabinete que se acaba de elegir no se ve tampoco que se tengan intenciones de ir a las causas del problema, que la causa es básicamente el modelo socialista del siglo XXI que se nos ha impuesto en el país. Pero es que además en las últimas 2 décadas, según los gremios en Venezuela, y quiero contrastarlo con nuestro invitado, producto de la crisis en el país, bueno, aproximadamente 500.000 empresas han cerrado, ¿correcto? Bueno, las cifras oficiales te daban que las que reporta el INE te daban, no llegan a tantas, llegan alrededor de una cercana a unas 300.000. 300, bueno, en fin, 300.000 empresas han cerrado en los últimos recordemos que las estadísticas en Venezuela no es pero usando las cifras oficiales del INE, es las que estamos haciendo referencia, son las cifras que nosotros utilizamos ahorita que estuvimos en la Organización Internacional del Trabajo, en las palabras que dimos en la plenaria del Palacio de las Naciones Unidas sobre la situación de la empresa privada en Venezuela. Bueno, nosotros utilizamos las estimaciones oficiales para no caer en disputas de cuáles son las cifras reales o cuáles no son las cifras reales. Ahora, yo le preguntaría, y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Esto es producto, evidentemente, del modelo económico? ¿El gobierno desde el inicio buscaba llevarnos hasta aquí? ¿Cuál es su opinión? Bueno, definitivamente el gobierno tuvo una virtud, si se puede llamar así, de decir lo que iba a hacer siempre en el plan Simón Bolívar y después en el plan de la patria y en el plan socialista 2017 creo que era, planteaba claramente el objetivo de sustituir a las empresas privadas por empresas de capital social con otro tipo de propiedad. Eso de hecho hasta lo graficaban. Si uno ve en el plan de la patria, hasta hay una infografía donde se veía una torta grande de empresas privadas ahorita, y el objetivo era que esa torta fuera chiquitica y la torta grande fueran las empresas del Estado, empresas mixtas o empresas de propiedad social, buscando una nueva estructura de propiedad privada y eso de propiedad, y eso obviamente fracasó a costas de los venezolanos. La empresa privada se redujo como por la destrucción y la estrategia de destrucción que ellos han venido desarrollando, y esa supuesta empresa nueva socialista no nació nunca. Todas las empresas, como es conocido, todas las empresas que el gobierno tomó, las empresas básicas de Guayana están destruidas, las empresas del sector agrícola, todas las tierras que fueron tomadas y confiscadas y en su gran mayoría no pagadas a sus accionistas, igual que las empresas industriales o de servicios que fueron tomadas, están ahorita prácticamente paralizadas. Uno ve el caso que estamos viendo ahorita angustiante en el sector agrícola, donde apenas se está sembrando un poco alrededor del 30% de las áreas cultivables, porque el gobierno tiene el monopolio de la semilla, pero el que tiene semilla no tiene fertilizante, el que tiene fertilizante no tiene semilla, y es una tragedia donde al final del día no se atacan las raíces de los problemas, una tragedia que da cabida para corrupciones de todo tipo, y al final del día somos los venezolanos los que nos estamos viendo afectados por no disponer de productos, por no tener productos en abundancia que nos permitan precios razonables, y al final todo el consumidor, el empresario y los venezolanos en general somos los que nos estamos viendo perjudicados.
Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Le ruego a Carlos Larrazábal, si es posible, permanezca unos minutos más, porque nos interesa mucho conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con el mercado de divisas en nuestro país. Comentábamos al inicio que el gobierno reconoce para captar las remesas una tasa oficial de 2.2 millones de bolívares por dólar. Sin embargo, bueno, persigue la cotización del mercado paralelo o aquellos que, se ven obligados a acudir a esa instancia. Yo quisiera su comentario y el impacto que ha tenido esta situación del acceso a divisas en un país como el nuestro para explicar lo que está ocurriendo con el sector privado en nuestro país. Si me permite, hacemos una breve pausa. Al regreso le damos la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Sube la cabeza ante la discapacidad adquirida. Un accidente cerebrovascular, una amputación, la diabetes no controlada, traumatismos, enfermedades degenerativas de hueso y tantas condiciones más pueden dejar el saldo de discapacidad adquirida. ¿Cómo retomar el control de tu vida después de haber sido una persona con todas sus facultades? Juan Carlos Domínguez, un joven publicista caraqueño desarticulado de cadera, en junio de 2013, nos regaló un decálogo para subir la cabeza ante la discapacidad adquirida. En mi humilde opinión, aplicables a cualquier pérdida. 1. Piensa en positivo. En momentos difíciles solemos preguntarnos, ¿por qué yo? Muchos desperdician el resto de sus vidas buscando la respuesta. Cambia la pregunta a ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Mantén la mejor actitud no solo por tu bienestar, sino por el de tu núcleo familiar. 2. Paciencia. Es difícil encontrarse en una situación en la cual ves limitada tu capacidad de desenvolverte, pero eso no significa que lo dejarás de hacer. Simplemente lo harás de una forma distinta, con un método distinto. 3. Ánimo. Tu felicidad no se remite a tu condición, sino a lo que haces con ella. 4. Documéntate sobre tu condición. Busca casos como el tuyo en internet y observa qué cosas positivas tienen para ofrecerte. 5. Ejercicio físico. Uno de los mayores problemas a los que se exponen las personas con discapacidad es el sedentarismo. No hacer nada no solo le hace daño a tu cuerpo, sino a tu mente. 6. Estudia. El conocimiento te ayudará a abrirte nuevos caminos que quizás ni pensaste en recorrer. Hay muchos cursos gratuitos en internet que puedes aprovechar. 7. Acéptate. Aférrate a tu nueva condición. Acepta lo que eres y conviértelo en algo maravilloso. El humor es primordial para la aceptación. Francamente, si aprendes a reírte de ti mismo, nadie más te hará sentir mal por eso. 8. Motiva. Haz de tu nueva vida un ejemplo a seguir. Comparte experiencias buenas y malas en los espacios que consideras adecuados. 9. Haz respetar tus derechos y cumple tus deberes. Como persona discapacitada adquieres unos derechos y unos deberes específicos que debes respetar y hacer respetar. 10. Educa a los demás sobre las leyes. Una vez que hayas adquirido los conocimientos sobre legislación vigente sobre las personas con discapacidad, comparte tus conocimientos todo lo que puedas sobre ella. El gran problema de la ignorancia es que nadie está dispuesto a enseñar. Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MayraPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana, Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Dejamos una inquietud para nuestro invitado. Sabemos que tiene que retirarse, pero nos gustaría escuchar su opinión, su respuesta a propósito de lo que ha ocurrido con el mercado de divisas en nuestro país. Ayer el gobierno oficializaba el tipo de cambio para captar las remesas en 2.2 millones de bolívares, lo cual significa una devaluación, y perdone que utilice la expresión, brutal, frente al DICOM, que todavía para comprar dólares preferenciales está por encima de 90.000 bolívares. Quisiera su reacción acerca de lo que está ocurriendo con esta situación y saber, por otra parte, si ustedes desde el sector privado tienen acceso a divisas oficiales. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero que todo, el DICOM es simplemente un mecanismo artificial de ir subiendo la divisa para efectos fiscales. Si no agrega toda la demanda de todas las subastas que se han dado en las últimas semanas, lo único que se ha ofertado es cercano a 15 millones de dólares. Para que la gente compare, 15 millones puede sonar mucha plata, pero un barco de materia prima, de granos, que venga no supera una cantidad de 15 millones de dólares, un simple barco. Entonces, eso es un reflejo del colapso que tenemos, un sistema cambiario totalmente desquiciado, donde tenemos unas tasas a 80, después ahora sale esta tasa para remesa, lo que hace es reconocer el valor de mercado, pero el gobierno no ataca el problema de fondo, que es la unificación cambiaria, que tú tengas básicamente una tasa de cambio libre, que tú puedas transar de una forma legal, y eso es lo que sería de permitir. Si el gobierno está permitiendo que la gente traiga remesas a una tasa de 2.200.000 bolívares, que sigue siendo inferior de lo que está en mercado paralelo, pero lo que te da un reconocimiento de él, también debería permitir que las empresas transen libremente sin ser sujetas a penalización las divisas. Y eso es uno de los graves problemas que tienen las empresas transnacionales que se han ido, las empresas nacionales que no tienen la seguridad. Entonces, es la falta de políticas claras, públicas, y lo que refleja es una desesperación por obtener, por ponerle a la mano en las divisas de las remesas que están llegando para que los venezolanos puedan sobrevivir en el país gracias a sus familiares en el exterior, que le están mandando de pequeñas cantidades para que la gente pueda mantenerse en esta hiperinflación, los que tienen esa suerte. Gracias a Carlos Arrazábal por atendernos, acompañarnos. A un comentario final quería darte, primero felicitarte porque fuiste seleccionada periodista del año en Fedecámara,
y te van a dar tu reconocimiento el día de la Asamblea de Fedecámara, el día 2 de julio. Felicitaciones por todo el trabajo que haces y vienes haciendo en pro del periodismo y en apoyo siempre a la empresa privada, y aprovechándolos a todos para invitarlos para la Asamblea de Fedecámara, que será el día 13, es la plenaria abierta, que es el Superando Desafíos, donde tenemos una temática de sumo interés para cómo avanzar en el país. Gracias a Carlos Larrazal también por el reconocimiento, por atendernos, acompañarnos como siempre, dando cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país con el sector privado. Y se suma a nuestra mesa de debate Sari Levy. Ella es profesora, economista, es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, mucho interés, profesora, de escuchar su opinión acerca de lo que está ocurriendo a propósito del tema que nos ocupa. Quiero iniciar a partir de lo que está pasando con el tipo de cambio oficial en nuestro país. Ayer el gobierno oficializaba una tasa para captar remesas de 2.2 millones de bolívares por dólar, reconociendo de alguna manera lo que está ocurriendo en nuestro país. Mantiene el DICOM un poco por encima de 90.000 bolívares. Yo quise una primera reflexión, reacción de su parte acerca de este tema. ¿La escuchamos? Bueno, mira, esta es la situación que hemos planteado desde hace mucho tiempo. No es posible que a algunos sectores sí se les permita aprovecharse de las condiciones de mercado, mientras que a otros simplemente no. Definitivamente, como señalaba el señor Larrazábal hace unos minutos, algunos ciudadanos venezolanos están logrando sobrevivir gracias a que reciben remesas de sus familiares del exterior, pero eso no es la realidad para todos. Y simultáneamente al sector productivo, que es el sector que verdaderamente puede generar una dinámica distinta en la economía nacional, seguimos controlándolo y atosigándolo de tal manera que no puede funcionar. No se le otorgan divisas, pero luego se le controlan los precios como si se les hubieran otorgado. Entonces las distorsiones se profundizan y el deterioro económico sigue sembrándose como norma en el país. Justamente lo que hay que hacer es tratar de recuperar al sector productivo nacional, que ha sido desmantelado en sus cadenas productivas y ha sido desconectado de las cadenas globales de valor. Pero al contrario, no se hace lo anterior. No cabe duda que el sector público, y en este caso el régimen, intenta a través de las casas de cambio que desea establecer para el manejo de las remesas, hacerse de parte de estas, o de una proporción, de alguna tasa de lo que circula por ese mercado. Pero la verdad que lo que estamos viendo es un colapso generalizado y creo que es claro para toda la población la necesidad profunda de cambio. Ahora, profesora, a propósito de lo que suele ocurrir en países como el nuestro, que insisten en aplicar este tipo de sistemas y el colapso económico, quisiera su comentario. Es muy difícil de prever lo que puede ocurrir, pero nos toca dar cuenta, por ejemplo, del deterioro permanente de la principal industria de nuestro país, Petróleos de Venezuela, que se ha visto en la necesidad de importar crudo, una vez más, como dan cuenta las agencias de noticias, el cierre de empresas en Venezuela, sin hablar de la hiperinflación galopante. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, fíjate, la gravedad de la situación venezolana obligaría a tomar correctivos con urgencia. Sin embargo, no se observa en los actores gubernamentales la voluntad política para realizar ninguno de estos cambios, ninguna transformación. Es por ello que lamentablemente resulta fácil vislumbrar un deterioro continuado y acelerado de la situación. Como tú bien señalas, la población nacional padece, porque ya no vive, padece, sufre la hiperinflación combinado con un conjunto, con una escasez creciente, sobre todo de ciertas áreas que afectan mucho, como son lo relativo a la salud, pero además en un contexto donde el colapso de los servicios le impide funcionar. Sabemos de urbanizaciones enteras que por meses no han recibido agua,
que se cae la luz, que el internet no funciona, el transporte público realmente es una calamidad. Y toda esta situación hay que vivirla, padecerla y sufrirla día a día. Como tú bien dices, la industria petrolera ha colapsado. Normalmente se señala, casi que a modo de chiste, que el mejor negocio del mundo es una industria petrolera bien administrada y que el segundo mejor negocio es una industria petrolera mal administrada. ¿Cómo Venezuela ha logrado quebrar su industria? Eso es algo que ha roto hasta el chiste que normalmente se señalaba y que además nos demuestra el carácter destructivo del modelo del socialismo del siglo XXI. Era impensable que una economía petrolera viviera una hiperinflación y aquí estamos con valores que parecieran van a superar a fin de año con creces los promedios de la región latinoamericana en la década de los 80 y los 90. Es decir, hemos logrado destruir no solamente la riqueza, sino además hundir en la pobreza a toda la nación. Y hay que estar muy claro que, como se ha señalado por profesionales del área por estas 2 décadas, esto es la combinación de un modelo errado y fracasado junto con un conjunto de políticas de corrupción y de clientelismo perverso que ha destruido a nuestra nación. Ahora, profesora, ¿en qué momento el sistema se quiebra? Y lo digo a la luz, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la hiperinflación. Hasta ayer, habló año 2015, el gobierno había fijado, para que ustedes se hagan una idea, el cartón de huevo en 420 bolívares. El anuncio lo hizo entonces vicepresidente, hoy canciller Arreaza. Hoy está por encima de 4 millones. Y los ingresos no suben a la misma velocidad que los precios en nuestro país, producto de las políticas económicas. ¿Hasta dónde puede aguantar una sociedad en estas condiciones a la luz de experiencias anteriores? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, la población no lo aguanta, simplemente trata de sobrevivir. En algunos casos lo logra, lamentablemente en otros no. Hemos observado cómo hay un deterioro, pero marcadísimo, de indicadores de salud a nivel nacional, y no es casual que tengamos migraciones masivas del país. Es decir, hay un flujo importante de personas que dicen que ya no logran sobrevivir y se avientan al exterior en cualquier condición y circunstancia con tal de sobrevivir. Entonces es evidente que la población no lo ha podido soportar y por eso la tragedia que ya es alarma regional. Simultáneamente los países no desaparecen. Lo que ocurre es que cada vez estamos más abajo en nuestras condiciones de vida, en nuestra calidad y en nuestro nivel de bienestar. Y eso es lo que está afectando la situación venezolana. Pero si bien es cierto que esto es así, también hay que reconocer que hay personas, ciudadanos y empresas que se empeñan en resistir y que lo han logrado en estas 2 décadas. Y es en base a ellos y con ellos es que tenemos esperanza que, dado el momento político, cuando llegue la reconstrucción venezolana, será posible. Finalmente, profesora, hace algunos minutos el diputado Alfonso Marquina nos decía que según los cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, la inflación podría rozar 160.000%, un dato que es conservador a la luz de firmas independientes de nuestro país, pero quisiera su comentario en torno a este tema, si es posible proyectar lo que va a ocurrir a finales de este año o no a la luz del desarrollo de los acontecimientos. La escuchamos. Fíjate, si tú tomas los índices de inflación calculados, por ejemplo, por la Asamblea Nacional o por el Inflaciómetro de CEDICE o algunas de otras consultoras, y tengo que basarme en estos datos, puesto que no hay cifras oficiales de inflación desde el 2015 ni del núcleo inflacionario desde el año 2013. Y si tú simplemente tomas esos datos y los proyectas matemáticamente, eso te podría indicar que para finales de año la inflación mensual superaría el 250%.
Esto te da un promedio anual por encima del 80%, casi del 90%. Y eso es el número que escuchaste del diputado Marquina, que ubica la inflación en un 150.000%, 10 veces por encima, o más de 10 veces por encima de lo que había proyectado el Fondo Monetario Internacional. Como tú bien señalas, un pequeño incremento en uno que otro mes adicional a esos valores puede duplicar o triplicar fácilmente estos números. Pero el asunto, y yo siempre insisto en ello, no es ponernos a calcular lo mal que vamos a estar a fin de año. Es obligante exigir la toma de medidas económicas que controlen este flagelo. Obviamente lo que nos preocupa es que no vemos la voluntad política a nivel gubernamental para hacer ninguna transformación, y es por ello la necesidad de un cambio político que permita un verdadero cambio de rumbo económico y permita el rescate de las condiciones socioeconómicas de nuestro país. Gracias, profesora Sari Levy, por atendernos, acompañarnos como siempre, economista, es el individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos mensajes que nos llegan a través del Twitter. Pedro Pérez nos dice: si Colombia fuera Venezuela, las mesas electorales aún estarían abiertas, el Tribunal Supremo de Justicia ya habría anulado la elección, Duque estaría preso, dice el señor Pérez, y habrían nombrado a Petro como protector de Colombia mientras se celebran nuevas elecciones dentro de 4 años. Efectivamente, relata usted cuál es la tragedia en nuestro país. Serena Luz, dice el entrevistado, el diputado Marquina no dijo nada nuevo. Exigimos a los que voluntariamente se ofrecieron como líderes, y lo pone entre comillas, que se calcen los zapatos de la gente, que es insólito, vergonzoso, dice la señora Serena Luz, lo que está pasando aquí. Basta ya. Antes de despedirnos, bueno, continúa el Mundial. Hoy se estrena, entiendo, Colombia frente a Japón. También va a jugar Polonia contra Senegal y Rusia contra Egipto. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción.
En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García, María Alejandra Silva, Jessica Varela y Natalia Mora. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó